Muy bien, hermanos, muy buenos días. Le digo para la enseñanza, que se lo hizo muy rápido, pero gracias, hermanos, por el apoyo en la dirección, ¿verdad? Por este tiempo que tuvimos, gracias a Dios también, que ya pudimos ver la letra. Y vamos a permitir a los jóvenes que todavía están entre nosotros, que puedan pasar a su clase, a los niños también, si hay algún niño, parece ser que sí, ahí está, ¿verdad? Que puedan pasar allá en la clase que está preparada para ustedes. Yo quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Job. El libro de Job, uno de los libros, pues creo, más conocidos de la Biblia, así como la historia de este personaje, y eso nos va a servir, hermanos, para poder tener nuestro estudio en lo que vamos a estar estudiando, porque esto es tremendo, hermanos, las tormentas que hemos estado experimentando en el mundo, no solamente aquí en Querétaro, aunque aquí en Querétaro, ¿verdad? Las inundaciones, lo que se ha dado, las afectaciones, pero creo que no se compara con lo que sucedió en la madrugada de este jueves allá en el condado de Kerr, en el estado de Texas. ¿Escucharon la noticia? Qué tremendo, un campamento, ¿verdad? Era de mujeres, ¿verdad? De niñas, adolescentes también, ¿verdad? Que estaban ahí, 750 más los del staff, ¿verdad? A la 1 de la mañana dicen que comenzó a llover, ¿verdad? Y comenzó a incrementarse la lluvia. Y qué tremendo, en 45 minutos subió 8 metros el nivel del río Guadalupe. Eso fue algo devastador, afectó varias casas de ahí del condado, calles que parecían ríos. De hecho, en unas fotos aéreas, ¿verdad? Pues no se ven más que se ven los árboles, ¿cierto? Pero grande afectación que hubo en este campamento. Hubo lamentablemente muertos, 43, bueno, yo lo chequé anoche, hasta el día de ayer, ¿verdad? 43 muertos, 27 menores desaparecidas, ¿verdad? Oremos, hermanos, oremos por las familias, que el Señor pues tenga misericordia de ellos. Sin duda que ha de ser algo tremendo, hermanos, el estar experimentando, viviendo, ¿verdad? Lo que ellos vivieron. Escuché el testimonio de 2 consejeras, de 2 señoritas que estaban trabajando así, ahí decían que eran muy fuertes los truenos, que los escuchaban aquí, ¿verdad? Y que iluminaban toda la cabaña, ¿verdad? Y que eran grandes las cabañas y que la lluvia no paraba. Llovía, ellas estaban en una parte más arriba, ¿verdad? Y las afectaciones mayores fueron pues las que estaban más cerca del río, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermanos, lo que vivieron, lo que experimentaron. Y todo eso me hace pensar, hermanos, en las tormentas de la vida, las cuales muchas veces se intensifican, muchas veces golpean fuerte en nuestra vida, parece a veces que no paran, ¿cierto? Que siguen, y si no es una, es otra, ¿verdad? Y avanza. Y así sucede, hermanos, en las pruebas, en las adversidades, en las tormentas de nuestra vida. Por ahí hay una presentación de ahí, no sé si la viste, ahí está, ¿verdad? Ya se quiere seguir avanzando, y bueno, eso es lo que parte de lo que sucedió, ¿verdad? Lo que pasó ahí en el condado de Kerr, ¿verdad? Una de las imágenes, todo lo que ocasionó. Pero sin duda que esto nosotros lo vemos y decimos qué tremendo, pero los que vivieron, los que estaban ahí, los padres de las niñas que lamentablemente murieron, fallecieron, los seres queridos de las personas que murieron, hermanos, y esto nos hace pensar, ¿cierto?, en las tormentas, como yo les decía, de la vida, hermanos, que experimentamos, que pasamos, pero gracias a Dios, hermanos, que Él siempre está con nosotros, amén. Nuestro Dios siempre está con nosotros, y aun cuando llega a haber diferentes pérdidas, como lo vimos ahí, muchas veces lo vemos en nuestra vida, hermanos, con nuestro Señor podemos prevalecer. Es por eso que yo les compartí esas semanas que iba a tocar este tema, ¿verdad? Que prediqué en una reunión de matrimonios, y este es el título: el matrimonio que prevalece sobre las tormentas de la vida. Pero este título porque vamos a estar estudiando el ejemplo de un matrimonio, de una pareja. Pero bien, el título podría ser la familia que prevalece sobre las tormentas de la vida, o también podría ser los padres que prevalecen sobre las tormentas de la vida, o inclusive de manera general el cristiano que prevalece sobre las tormentas de la vida. Porque todos experimentamos pruebas, adversidades,
tormentas que vienen a nuestra vida, que golpean fuertemente, hermanos. Sin embargo, con la ayuda de nuestro Dios podemos prevalecer. Podemos salir avantes, podemos estar firmes, podemos salir victoriosos con la ayuda de nuestro Señor. Pero antes de que sigamos avanzando, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa. Dice tu palabra que debemos dar gracias en todo. Y te damos gracias, Señor, aún por acontecimientos, Señor, como lo que sucedió en Texas, Señor. Lamentamos mucho lo que están pasando, lo que están experimentando, Señor, lo que vivieron estas pequeñas, Señor, estas señoritas, estas adolescentes, las personas que estaban trabajando ahí, las familias que viven en ese condado, al igual que en otros, Señor, que han experimentado pérdidas, Señor, que han sido arrastrados o arrasados, Señor, por la creciente, por las fuertes aguas que se han dado en diferentes partes de nuestro mundo. Pero te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y más te damos gracias por la esperanza y la certeza que tenemos, que no importa qué tormenta pueda venir, pueda golpear nuestra vida, nuestra familia, contigo podemos prevalecer. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, al igual que cada una de las familias, Señor, al igual que cada una de las pequeñas, Señor, que han pasado por esta tragedia, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les decía, hermanos, que el título de la enseñanza es el matrimonio que prevalece sobre las tormentas de la vida. Pero bien podría ser la familia o los padres o el cristiano que prevalece sobre las tormentas de la vida. Porque podemos prevalecer, podemos salir victoriosos, podemos estar firmes, como lo veíamos en semanas atrás, ¿verdad? Y tocando Mateo 7, y vinieron ríos y soplaron vientos, ¿verdad? Y golpearon fuertemente contra aquella casa, y dice la palabra de Dios que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y de la misma manera nuestra vida puede estar firme, puede estar en victoria, puede no derrumbarse ante las tormentas de la vida. Y es que muchos matrimonios, al igual que familias y vidas, lamentablemente al ser golpeados por las fuertes tormentas de un mal tiempo, no aguantan y se rompen y se derrumban, ¿cierto? Y se vienen abajo y se acaban. Es así que son muchos los matrimonios, familias y vidas que se acaban al enfrentar pérdidas económicas y materiales. Cuando vienen esas pérdidas, cuando vienen las situaciones, ¿verdad?, económicas de escasez, es cuando vienen también los problemas. Y muchas familias no superan eso. Muchos matrimonios, muchas vidas se derrumban, ¿cierto? Y llegan a pensar inclusive personas en salir, en escapar, en terminar con su vida, lo cual no es una solución. Pero es lamentable, ¿cierto? Y es muy difícil cuando se está experimentando por circunstancias como esas. Es así también que son muchos los matrimonios, familias y vidas que están sucumbiendo ante la pérdida de un hijo. Yo me puse a pensar en los padres, tengo hijas, y ese campamento es de mujeres, ¿verdad?, de niñas. Me puse a pensar en ellos. ¿Cómo estarán? Lo que está pasando por su mente. Sin duda conocen al Señor. Tenemos la esperanza de que algún día estaremos en su presencia y que les volveremos a ver. Pero no deja de ser difícil, no deja de ser doloroso, ¿cierto? Los que lo han experimentado sin duda podrían hablarnos más acerca de este dolor. Pero es muy lamentable, hermanos, como muchos matrimonios, familias, vidas que están sucumbiendo ante la pérdida de un hijo, algo sin duda muy doloroso, hermanos, que no se le desea a nadie, pero que con la ayuda de nuestro Dios podemos superar, ¿cierto? Y hay ejemplos de eso. Personas que han perdido a un hijo, padres, ¿verdad?, una madre, que se han levantado con la ayuda del Señor y que han salido adelante, familias, matrimonios. Y no se diga, hermanos, los matrimonios, familias y vidas que están sucumbiendo al llegar la enfermedad. Porque eso es lo que pasa, es lo que sucede.
Cuando llega la enfermedad, cuando la salud se quebranta y es necesario que haya más apoyo, que haya más unidad, muchas veces no sucede. Hace tiempo, ¿verdad? Nuestra hermana Araceli, hace muchos años, gracias a Dios por la victoria que el Señor le dio sobre el cáncer, ¿verdad? Y aún nuestra hermana puede seguir dando testimonio, pero cuando empezaba ese proceso, ¿verdad? Nos comentaba ella, cuando iba a sus terapias, al platicar con muchas mujeres, que cuando enfrentaron, cuando supieron del diagnóstico del cáncer en su cuerpo, su matrimonio, ¿qué terminó? Se acabó. Cuando no debería de ser así, o podría ser al revés, ¿cierto? El marido enfrentando una enfermedad, una situación difícil, ¿cierto? Y la mujer, ¿verdad? En lugar de apoyar, ¿verdad? Se desespera. Es algo muy tremendo, hermano, lo que llevamos a experimentar. Las tormentas, hermanos, sobre nuestra vida. ¿Y qué tal cuando amigos y familiares se vuelven en contra de uno? Muchos no lo soportan. Muchos no lo aguantan y de la misma manera se vienen abajo. Y si hablamos de la indiferencia producida por un corazón herido a raíz de las diferentes pruebas, adversidades y tormentas, esto también está acabando con muchos matrimonios, con muchas familias, con muchas vidas. Porque eso es lo que muchas veces nos dejan las pruebas, las adversidades, las tormentas que golpean fuertemente nuestra vida, heridas que al no sanar, ¿cierto?, nos llevan, ¿verdad?, a los conflictos con las personas que nos rodean, nos llevan a no estar bien, y eso afecta también nuestro entorno, hermanos. Y si hablamos, hermanos, de muchas otras pruebas y adversidades, llegaremos a lo mismo, hermanos, a la misma conclusión, que lamentablemente muchos matrimonios, familias y vidas no están prevaleciendo en medio de ellos. No están saliendo avantes, hermanos, sino al contrario, están sucumbiendo. Así que, hermanos, ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ha sido golpeada o está siendo golpeada por las fuertes tormentas de la vida? ¿Estamos experimentando pruebas, adversidades en nuestra vida? Nuestro caso, hermanos, en nuestro caso no tiene que ser como en muchos de los matrimonios descritos, como muchas de las familias que vemos, hermanos, porque en Cristo podemos prevalecer, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Job y de su esposa. En el libro de Job, ¿quién es el protagonista? Es Job. Sin embargo, podemos ver también a la esposa, porque la esposa de la misma manera está sufriendo. Podemos ver un matrimonio fuertemente golpeado por las tormentas de la vida, hermanos, porque en primer lugar recibieron un duro golpe, ¿en dónde? En su economía, pues perdieron sus ganados y a muchos de sus sirvientes. Ahí están las citas, no lo vamos a leer porque no nos queremos extender, pero pueden ustedes, si no conocen la historia de Job, pueden leerla después aquí en el capítulo 1, pero podemos ver eso, cómo en un solo día perdieron todas sus riquezas. Dice la palabra de Dios que era muy rico. En ese entonces las riquezas no se medían por dinero, sino se medían por ganados, se medían por sirvientes. Y él tenía muchísimos ganados y muchísimos sirvientes, pero llegaron, los robaron, ¿verdad?, su ganado, mataron a sus sirvientes y podemos ver que se quedaron sin nada. Pero no solamente eso, en segundo lugar, podemos ver también, hermanos, y esto fue lo más doloroso, la muerte. No de uno, sino de ¿quiénes? De todos sus hijos e hijas en un solo. Yo me puse a pensar que tal vez, yo tengo 3 hijas, no con mucha diferencia, pero tal vez, ¿verdad?, si estaban en esa edad, 7 a 17, si Alexa hubiera tenido 7, las 3 hubieran asistido al campamento. Puede ser que hubo familias así, tal vez, o no. Que sus hijos, todos sus hijos estaban, imagínense la angustia, el dolor. Ahora, hermanos, ellos no perdieron uno, sino que perdieron ¿cuántos? Todos, así es. Todos sus hijos, en un solo día, hermanos. Qué tremendo, hermanos, pero esto no fue todo. En tercer lugar, este matrimonio sufrió también la enfermedad ¿de quién? De Job. Porque dice la palabra de Dios que una sarna maligna lo cundió desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza.
sufría porque lo amaba a su mujer. Y sufría con él al verlo en esa situación. ¿O no sufrimos cuando vemos a un ser querido postrado en cama? No sufrimos cuando escuchamos a un ser querido quejarse, ¿cierto? Y aun cuando no es de nuestra familia, inclusive llegamos a sufrir. Recuerdo hace mucho tiempo, acompañé a un amigo a visitar a su papá, quería que le compartiera del evangelio y estábamos en el hospital y yo escuchaba no la queja, sino el clamor, el llanto, los gritos. Yo creo que era un joven, ¿verdad?, que se estaba quejando, no sé qué tenía, qué es lo que estaba pasando, pero sentí feo. Me dolió también el escucharlo, la preocupación, lo que se llega a dar, hermanos. Ahora cuando es un ser querido y lo vemos así sufriendo, hermanos. La esposa de Job también estaba sufriendo, hermanos. Estaba también, hermanos, ella estaba preocupada, estaba dolida también. Y fíjense la situación de Job, que cuando llegaron los amigos de Job, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Al ver la situación física en la cual se encontraba, dice en el versículo 12 del capítulo 2, miren Job 2, versículo 12. Job 2:12, si llegaron ahí, acompáñenme. ¿Qué dice? Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. No lo reconocieron en esa situación, hermanos. Y esto es algo que afectó a la mujer de Job. Tanto es así que en su debilidad, porque ella también sufrió la pérdida de toda su riqueza, ¿cierto? Ella también sufrió la pérdida de todos sus hijos. Imagínense el dolor en su corazón. Y en un momento de debilidad, y al ver a su esposo, es que le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete ya, ya termina con ese sufrimiento, no sigas sufriendo más. Sin embargo, podemos ver la integridad de Job, ¿cierto? ¿Qué le dice Job? ¿Cómo le responde Job a su mujer? Como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo eso, no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. No pecó. Ahí está su firmeza, su entereza, ¿cierto? Y habla a su esposa sin duda con firmeza, pero también con amor, ¿verdad? En otras palabras, decir, mujer, ¿verdad? Fíjate cómo estás hablando. Así hablan las mujeres que necias, insensatas, ¿cierto? Pero nosotros no somos así. Que nada más vamos a hacer recibir y gozarnos por el bien cuando vienen las bendiciones, y en el mal vamos a maldecir contra Dios. No, mujer, date cuenta, está hablando Job. Pero están pasando por pruebas. Y es que, hermanos, eso es lo que sucede cuando hay pruebas, ¿o no? La tensión en la familia se vuelve tremendo, ¿no? Se complican ahí cuando vienen pruebas, circunstancias difíciles. Estamos bien, pero nos tambalean. Y ahí es cuando comenzamos muchas veces a hablar y a decir lo que no debemos de decir. A veces la otra persona está mal parada y también, ¿verdad?, contesta. Y ahí es donde se dan los problemas. O hacemos comentarios hirientes, ¿cierto? Y nos lastimamos unos a otros. Hermanos, es peligroso realmente experimentar pruebas y adversidades. Pero como vamos a estar viendo, con Cristo podemos prevalecer. Prevalecer, hermanos. En verdad que estaban batallando, estaban sufriendo, estaban siendo fuertemente golpeados. Pero no fue lo único. En cuarto lugar, este matrimonio también sufrió el ataque ¿de quién? De los amigos de Job. Pero ¿por qué digo matrimonio? Porque no solamente lo sufrió Job, sino también ¿quién? La esposa. Yo, si dicen algo contra mi esposa, ¿verdad? Tal vez ya no actúo como antes, ¿verdad? Pero sí por dentro se me retuerce todo, ¿no? Y decir, a ver, ten cuidado cómo le hablas a mi esposa, ¿no? Lo que estás diciendo, a mis hijas, ¿no? ¿Cierto? Y lo mismo, sin duda, la esposa para con el esposo, ¿cierto? Cuando lo atacan, hermanos, los amigos de Job al principio comenzaron a hablar, bueno, ni siquiera hablaron, eso fue el mayor apoyo, ¿no? Cuando no dijeron ni una sola palabra, sino pusieron su hombro y estuvieron ahí 7 días con él condoliéndose. Pero cuando comenzaron a hablar, la descripción de Job es que lo molieron
con palabras. Miren lo que dice Job 19. Job 19, versículo 2. Job 19, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Dice el 1: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis? Fíjense la descripción. ¿Cómo lo estaba sintiendo Job? Que lo estaban moliendo con palabras. Era algo injusto porque Job no estaba en pecado, lo estaban acusando injustamente. Y esto también lo estaba sufriendo la esposa. Pero no era lo único. En quinto lugar, también sufrieron el alejamiento de los familiares. Esto es algo que también golpea fuerte, ¿no? No somos una cultura, hermanos, que nos han instruido, nos han criado, esa es la palabra, ¿verdad? En un ambiente familiar, ¿o no? En donde están los abuelos, los tíos. Bueno, eso es algo que ahora en nuestros días como que se ha estado perdiendo, pero eso es algo que se ha dado. Y cuando la familia se aleja, ¿qué sucede? Afecta, lastima, daña, ¿o no? Cuando no están cerca de nosotros, cuando ya no tenemos esa convivencia, cuando ya no están esas visitas, ¿cierto? Cuando ya no se da. Y eso es lo que experimentaron ellos. Porque de repente también la familia, así como sus amigos y otras personas, se alejaron, se apartaron, ya no los frecuentaban, hermanos. Estuvieron experimentando eso. Miren lo que dice aquí en el capítulo 19, versículo 13 al versículo 16. Dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes, ¿qué dice? Se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca eso, que lo atendieran, pero lo menospreciaron. Qué tremendo, hermanos. De ahí es donde vienen problemas muchas veces. Ya ves, por tu culpa, ya no nos visita tal y nos visita aquel, ¿verdad? Mira, ya ves, ahora tenemos problemas, ¿verdad? Y ahora, hermanos, empiezan a surgir muchas situaciones en la familia. Ellos lo estaban experimentando, así es las tormentas. No paran, viene y viene y viene y sigue subiendo el agua, ¿verdad? Y uno lo siente hasta acá. Así estaban Job y su esposa. Pero no fue lo único. En séptimo lugar, hermanos, también podemos ver que este matrimonio, por todo lo que estaba sucediendo y todo lo que había pasado, experimentaron un distanciamiento. No solo físico, sino también de su corazón. Sino también entre ellos, hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 17 de aquí, Job 19. ¿Qué dice? Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas. Ese versículo, hermano, nos muestra cómo el dolor y la adversidad pueden afectar nuestras relaciones, hermanos, con aquellas personas a quienes amamos. Y es que volvemos a lo mismo. La esposa de Job, hermanos, estaba también sufriendo. Estaba también con un gran dolor en su corazón. Pero eso los llevó a ese distanciamiento. Dice que tremendo la descripción: mi aliento vino a ser extraño como a mi mujer. La mujer de Job ya no lo reconocía como aquel varón que había sido antes. Esas características que tenía, ¿verdad? Ahora lo veía de manera diferente, y en su dolor, al no saber manejar la situación, ¿verdad? Ella también estaba sufriendo. ¿Qué es lo que se dio? Ese distancia. Cada quien, ¿verdad?, luchando con su dolor cuando debería ser en unidad, ¿cierto? Poder estar luchando juntos, ¿verdad? Enfrentando la adversidad, las tormentas. Pero ellos lo estaban experimentando, hermanos. Qué tremendo. Pero gracias a Dios, hermanos, que su matrimonio no se acabó. Gracias a Dios que su matrimonio prevaleció. Gracias a Dios, hermanos, que nuestras familias pueden prevalecer en las tormentas de la vida, hermanos. Pueden mantenerse firmes. Y es que miren lo que dice Job 42. Job 42. Ahorita vamos a ver cómo. Pero miren lo que dice Job 42, hermanos. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 17. Job 42, versículo 10 al 17. Yo leo el 10, ustedes el 11 y nos unimos en el 17. Dice:
Y quitó Jehová la aflicción de Job, porque así es nuestro Dios, ¿cierto? Llega el momento en cuando sus propósitos se cumplen, ¿verdad? Podemos ver a Dios resolviendo, atendiendo, ¿verdad? Ayudándonos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había hecho sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren-Apú. Nombraron mujeres hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. 17. Y murió Job viejo y lleno de días. Sin embargo, hermanos, casi siempre nos enfocamos en el protagonista, ¿cierto? En Job. Pero si podemos notar, hermanos, en ninguna parte de este libro, de estos 42 capítulos, hermanos, se nos da o se da evidencia de que Job y su mujer se hayan separado, que se hayan divorciado, que no hayan superado las pruebas, las adversidades, estas tormentas que estaban golpeando fuertemente, que Job se haya vuelto a casar y que este postrer estado, mucho mejor que el primero, haya sido con otra esposa. No nos lo dice, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto sucedió con quién. Su matrimonio fue restaurado, fue afirmado, de tal manera que ellos continuaron y pudieron disfrutar de todas las bendiciones que Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que prevalecieron, que se mantuvieron firmes, aún a pesar cuando tambalearon, porque así somos, no somos perfectos, y en medio de las pruebas muchas veces tambaleamos, pero es necesario, hermanos, que dependamos del Señor, para que con su ayuda podamos prevalecer. Y aquí es donde no debemos confiarnos. Hablando de familias, hablando de matrimonios, porque cuántos matrimonios, cuántas familias hay que llevan muchos años, que no es que estén empezando, sino ya llevan muchos años recorrido, se han acabado, ¿cierto? Por problemas, por adversidades, porque no pudieron superar alguna situación difícil en su vida, hermanos. Es por eso que no debemos confiar. Nos dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire. De tal manera, hermanos, que es necesario que sigamos su ejemplo. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es la familia, hermanos? ¿Cuál es la vida, hermanos, que prevalece ante las tormentas de la vida? Vamos a verlo en este ejemplo. Vamos a regresar al capítulo 1. En primer lugar, ahí está, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la vida que prevalece? En primer lugar, hermanos, es aquel que se mantiene firme y no cede a la tentación. Es aquel que se mantiene firme y no cede a la tentación. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 22 de Job. Ese mero. Si se me ayudan, ¿qué dice? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó de su propósito alguno contra Dios. Comienza este versículo diciendo: en todo esto no pecó Job. No pecó Job. ¿Cuál era la tentación, hermanos, en el caso de Job? ¿Cuál es la tentación? ¿Qué es lo que decía Satanás? ¿Qué es lo que decía el diablo que iba a suceder? Ya estudiamos hace tiempo la teoría del diablo, ¿no? ¿Cuál era esa teoría? Que iba a maldecir a Dios. ¿Por qué? Que si Dios le quitaba todo lo que tenía,
iba a blasfemar, iba a maldecir el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál era la tentación? Blasfemar, ¿cierto? Y pecar contra Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Job no lo hizo. Job se mantuvo firme, hermano. Satanás estaba muy seguro de que Job cedería, pero le falló. Job se mantuvo firme, así como es necesario que nosotros también nos mantengamos firmes en medio de las tentaciones. Porque es cuando cedemos a las tentaciones, en medio de las tormentas, que nuestra vida muchas veces se complica aún más. Nuestras relaciones se afectan. Es en medio de las tormentas cuando somos tentados a pelear, a desconfiar del Señor, a huir, a quejarnos, a culpar a otros, a renegar, ¿cierto? ¿Qué otras tentaciones se dan en las tormentas? ¿Qué otras tentaciones? El desánimo, desanimarnos, ¿verdad? Dejarnos, ¿qué más? Alejarnos de, ¿cierto? De las personas, apartarnos, ¿qué más? La tristeza, y somos consumidos. Hay una tristeza, dice la palabra de Dios, de este mundo que consume, ¿cierto? Que nos lleva, inclusive nos puede llevar a la muerte, a la depresión. ¿Qué más? ¿Cuál es otra tentación? Así es, ¿verdad? Ese sentir ese rencor para con los demás, guardar ese resentimiento, la amargura y todo lo que da, ¿verdad? Y otras muchas tentaciones que vienen a nuestra vida en medio de las tormentas, hermanos. ¿Pero qué hizo Job? Se mantuvo firme. No pecó, no cedió a la tentación, y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Miren lo que dice Eclesiastés 4:2, hermanos. Es necesario que nos unamos, dependamos del Señor, hermanos, porque como dice aquí Eclesiastés 4:12, por don de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren lo que dice, si ya llegaron, ¿qué dice Eclesiastés 4:12? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sin embargo, hermanos, cuando uno de los dos tambalea y no se mantiene firme, es cuando hay peligro. Pero cuando alguno de los dos o algún integrante de la familia está firme y pone su confianza en el Señor, hay esperanza. Como lo podemos ver en el ejemplo de Job, ¿cierto? Se mantuvo firme, confiando en el Señor, dependiendo de Él. No entendía, pero se fortalecía en el Señor. Y podemos ver que al pasar todo, Él estuvo firme, como Dios quiere que estemos. Vamos a Efesios 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. No debemos confiarnos, hermanos, nadie está exento. Es necesario que estemos dependiendo, fortaleciéndonos en el Señor, hermanos, para mantenernos firmes en medio de la tormenta y no ceder a la tentación. Dice Efesios 6, versículo 10 al versículo 13. Si me ayudan a leerlo, los que hayan llegado, por favor, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es espiritual. El enemigo es quien quiere, hermanos, que nosotros sucumbamos ante las tormentas, ante las pruebas, y que haya divisiones en nosotros, que haya peleas, que nuestro matrimonio, que nuestras familias, que nuestra vida se acabe, hermanos. Necesitamos, hermanos, mantenernos firmes y no ceder a la tentación. Número 2, hermanos. El matrimonio, la familia o la vida que prevalece sobre las tormentas de la vida. Número 2, es aquel que reconoce que todo está bajo la soberanía de Dios. Es aquel que reconoce que todo está bajo la soberanía de Dios. Miren lo que dice el versículo 21. Estamos yendo de abajo hacia arriba. El versículo 21. Si me ayudan a leerlo, ¿qué dice? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y aquí viene: Jehová dio y Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, eso no quiere decir que Dios produzca lo malo en nosotros, porque no fue Dios quien lo trajo esto. ¿Quién fue el que produjo todos estos males en la vida de Job? Fue el diablo, fue Satanás. Sin embargo, Dios lo permite, hermanos, pero siempre lo permite con un propósito. Y esto es algo que no debemos perder de vista, que todo está bajo la soberanía, bajo el control de Dios, como lo vemos aquí en Job. Y miles de años después, Pablo nos hace ver que no va a venir sobre nosotros una tentación que no sea humana, sino al contrario, en la fidelidad de nuestro Dios, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar todo lo necesario para que podamos soportar. Miren, vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Ayúdenme a leerlo, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación a la Satanás, para que podáis soportar. Así es nuestro Dios. Él tiene todas las cosas bajo control. Todas las cosas están bajo la soberanía de Dios. Dice Job, Jehová dio y Jehová quitó. Nuestra vida está en sus manos, dice en Santiago, ¿verdad? Que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Nuestra vida está, hermanos, bajo la soberanía de Dios, y es algo que nosotros necesitamos entender. Pero también, en tercer lugar, el matrimonio, la familia, la vida que prevalece sobre las tormentas de la vida, es aquel que no se aferra a lo que tiene. Porque muchos problemas se dan cuando nos aferramos a lo que tenemos. Y Job, aunque le costó trabajo, no se aferró. Dice al principio del versículo 21, ahí en Job capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y qué dice? Y desnudo volveré allá. Job reconoció que nada había, como dice también Pablo, nada había traído a este mundo, y sin duda, nada podría ser. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos entender, y no aferrarnos a las cosas que tenemos aquí en la vida. Porque es cuando nos aferramos, hermanos, cuando entramos en conflicto, cuando las cosas se complican en nuestra vida, hermanos. No debemos aferrarnos ni al dinero, ni a los bienes materiales, ni aún a las personas que son parte de nuestra vida. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Aunque amo a mi esposa y ella me ama, tal vez mañana yo no amanezca y ella sí, o al revés, ¿cierto? Aunque amamos a nuestras hijas y duele pensar, pero así es la vida, ¿o no? Y aunque nuestras hijas nos aman a nosotros, ¿eso puede pasar o no? No debemos aferrarnos ni aún a las personas. Y ellos perdieron todos sus hijos, pero dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Vine a este mundo y sin nada me he de llevar, hermanos. No debemos aferrarnos a las cosas de la vida. Pero también el matrimonio que prevalece sobre las tormentas de la vida, en cuarto lugar, es aquel que adora a Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio del sufrimiento. Es aquel que adora a Dios aún en medio del sufrimiento. Miren lo que dice el 20, ¿me ayudan a leerlo? ¿Qué dice el 20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Porque esto no quiere decir que no le dolió. Esto no quiere decir que Job estaba como si nada, ¿cierto? Esto no quiere decir que Job era un insensible, ¿verdad? No, estos versículos nos muestran, hermanos, el hecho de que Job rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra, era una señal de duelo, era una señal de un dolor profundo en su corazón. Sin embargo, Job no se concentró en ello, sino se concentró en ¿quién? En Dios. Puso su mirada en Dios. Y aún en medio de ese dolor, Job tomó una decisión: adorar a Dios. Porque dice nuevamente el 20: entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y ahí fue cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, aún en medio de las situaciones adversas que enfrentamos, porque son muchas las adversidades que enfrentamos. Hay diferentes pruebas, pero necesitamos tomar una decisión. ¿Nos va a doler? Va a doler. Somos seres humanos, no somos insensibles. ¿Va a costar trabajo? Sin duda que va a costar trabajo. Pero ¿cuál es nuestra decisión? Debe de ser darle honra y gloria. Señor, tú tienes las cosas bajo control. Tú sabes por qué permites las cosas. Yo no lo alcanzo a comprender, pero te alabo y te glorifico, Señor, porque eres un Dios bueno que hasta ahorita no me has dejado y no me vas a dejar. Tú tienes propósito, Señor, y ahí comenzamos a orar. Pero tenemos que adorar a nuestro Dios, darle honra y gloria, hermanos. Nuestra actitud debe de ser de adoración, hermanos, porque Dios sabe, y no sabe, sino a Dios le agrada los corazones que le adoran. A Dios le agrada, hermanos, cuando nosotros le adoramos, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, hermanos. El matrimonio que prevalece sobre las tormentas de la vida, en quinto lugar y último, es aquel que pone su esperanza en Dios. Es aquel que pone su esperanza en Dios. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19 de Job. ¿Cómo podemos prevalecer en medio de las tormentas de la vida? Necesitamos poner nuestra esperanza en Dios. Aquí mismo lo vamos a leer, dice que su corazón desfalló. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una vez más lo vuelvo a leer, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba librando una batalla como sin duda, y su esposa, como sin duda muchos de nosotros no le hemos librado. Él estaba experimentando lo que seguramente y lo más probable ningún ser humano ha experimentado al mismo tiempo. Tal vez en diferentes etapas de su vida, pero al mismo tiempo, tan cercanas. Sin embargo, él tomó una decisión: poner su esperanza en Dios. Porque a veces nosotros podemos decir: es que no me entienden los demás. Estábamos hablando la semana pasada de escuchar es más, ¿cierto?, que una postura. Es más que entender lo que nos dicen. Es necesario ponernos en los zapatos de la otra persona, el mostrar empatía. Pero a veces no alcanzamos a entender. Pero Job sí podría fácilmente entendernos, por lo que hemos pasado. Y tal vez nosotros decimos: es que tú no sabes lo que he pasado, no sabes lo que estoy viviendo. Job diría: yo lo estoy pasando. Pero no hay nada mejor que podamos hacer que poner nuestra esperanza en Dios. Porque algún día las cosas cambiarán. Si no es aquí, será en su presencia. Job decía y estaba seguro y tenía la certeza que Dios se levantaría sobre el polvo algún día. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él confiaba en que su Redentor era un Redentor vivo, que estaba vivo, y que algún día le vería cara a cara, ya sea en su presencia o en su vida, obrando a Dios. Él tenía esa esperanza, y es la misma esperanza que nosotros debemos de tener, hermanos. Job creía firmemente en un Redentor vivo, que no se quedaría con los brazos cruzados, sino que lo rescataría de su situación y lo vindicaría. Algo que nosotros también, hermanos, necesitamos creer, porque nuestro Redentor se ha acercado a nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos esperanza, una esperanza de una vida mejor, una esperanza más allá de la muerte, una esperanza de que con Él todas las cosas serán mejores. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para atender cada una de nuestras necesidades. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor vino para atender cada una de nuestras necesidades. Yo no sé, hermanos, qué tormenta esté golpeando o qué tormentas ha golpeado tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y lo que sí sé es que nadie está exento de padecer, ¿cierto? Es por eso que no debemos de confiarnos. Es por eso de que nuestra esperanza debe de estar en el Señor. Y la invitación en esta mañana, en este momento que estamos teniendo, si queremos prevalecer sobre las tormentas de la vida, número uno es que nos fortalezcamos en el Señor para estar así como las palmeras, que nos arraiguemos en Cristo y en su palabra, que echemos raíces fuertemente para que cuando vengan las tormentas tal vez nos doblemos, pero nos vamos a levantar y que estemos firmes, que nos fortalezcamos en eso. Es necesario que descansemos reconociendo que todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Nada escapa de sus manos. Tenemos que tener, hermanos, esta certeza que Dios está en control de todas las cosas. Es necesario que no nos aferremos a lo que tenemos, sino que lo soltemos, que lo dejemos, que lo reconozcamos que es solamente prestar. La vida que tenemos es prestar. No es para siempre, ¿cierto? Los hijos, dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, pero no son para siempre, ¿cierto? Las personas con las cuales convivimos, los bienes materiales, es necesario que decidamos adorar a Dios aún en medio del sufrimiento, porque sin duda no es fácil, hermanos, pero necesitamos tomar esa decisión de adorar a Dios. Y por último, que nuestra esperanza y confianza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Hablarlo es muy fácil, pero vivirlo es otra cosa. Pero gracias a Dios que con nuestro Señor Jesucristo esto puede ser una realidad en nuestra vida. Podemos prevalecer en medio de las tormentas de la vida. Podemos salir victoriosos, podemos salir avantes. Nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Job lo creía, y es que solo Él, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos redime de la esclavitud del pecado, de la condena del pecado. Solo es quien nos rescata de la situación en la que nos encontramos. Solo Cristo nos llevará algún día a su presencia y le veremos cara a cara. Él lo ha prometido. Solo es Él es quien nos sostiene. Solo nuestro Señor Jesucristo. Pero esto solo es cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo. Esto solo es cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Es por eso que en Apocalipsis 3:20, ustedes lo conocen, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él sabe que le necesitamos. Es por eso que viene, llama a nuestra vida, toca a nuestro corazón, queriendo entrar y ser parte de nuestra vida, porque Él sabe que le necesitamos. Él quiere darnos el precioso regalo de la salvación, pero es necesario que creamos en Él. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él quiere darnos la solución a nuestro principal problema, que se llama pecado, y hacernos pasar de muerte a vida, y al morir que tengamos la esperanza de estar en su presencia. Pero es necesario que lo creamos. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder tener el perdón de ellos y tener una relación con Él. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos del pecado. Cristo se acercó a nosotros para darnos vida, una vida plena, una vida abundante, el perdón de nuestros pecados y la entrada a su presencia, y con eso una vida mucho mejor que la que. Pero es necesario que creamos en Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a prevalecer sobre las tormentas de la vida. Padre bendito, te damos muchas gracias por este gran ejemplo de esta pareja, Señor, de este matrimonio, de Job y de su esposa, que aunque Job es el protagonista, podemos ver también
que tú les ayudaste a ambos. Ambos estaban sufriendo, ambos estaban padeciendo, pero pudieron prevalecer, salir adelante y poder terminar esa vida juntos con toda esa bendición, Señor, que tú les diste. Ayúdanos de la misma manera, Señor, a que suceda en nuestras vidas. En esas tormentas que muchas veces golpean nuestra vida y parece ser que no paran, que siguen y siguen y siguen y a veces hasta aumentan, pero que nuestra esperanza puede estar puesta en ti. Ayúdanos a fortalecernos en ti, para no pecar, para mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos, Padre, aún en medio del dolor, aún en medio de la preocupación, aún en medio de la angustia, aún en medio, Señor, de ese sufrimiento, podamos darte gloria, podamos alabarte, podamos tomar esa decisión de adorarte. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, pero que está escuchando tu voz, está escuchando ese toquido a la puerta de su corazón, está escuchándote a ti, queriendo entrar y ser parte de su vida, yo te quiero pedir, Señor, que le ayudes para poder ejercer esa fe que salva, ponerse a cuentas contigo con un corazón arrepentido y permitirte entrar en su corazón. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, habrá alguien que, reconociendo su necesidad de Cristo, le gustaría recibirle en su corazón. Cristo vino para darte lo que tú estás necesitando. Solamente Él puede hacernos verdaderamente libres. Solo puede Él sanar las heridas que muchas veces se dan en nuestro corazón por las pruebas y adversidades que enfrentamos. Solamente Él puede guiarnos por el camino que debemos seguir. Solamente Él puede darnos sabiduría para poder tomar decisiones correctas y salir victoriosos. Solo Él puede darnos todo lo que estamos necesitando. Principalmente quiere darte el perdón de pecados y vida eterna. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. A mí me gustaría recibir a Cristo como mi Salvador. Si así es, ahí en tu lugar, levanta tu mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración contigo. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero prevalecer con la ayuda de Cristo, con la ayuda de mi Señor. Quiero salir adelante, triunfante en medio de las pruebas. Habrá alguien así, levante su mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración contigo. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Este no es un compromiso con la iglesia, este es un compromiso con el Señor. Eso es un encuentro personal con Él, es un llamado a tener una relación personal con Él, que Él sea parte de tu vida. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, por favor. Nadie está mirando, solamente yo, me gustaría ver tu mano y hacer una oración por ti. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo sé que no es una decisión fácil, pero sin duda es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Sabes por qué? Porque solos no podemos. Porque Cristo lo dejó todo en los cielos para venir, nacer, crecer y morir a los 33 años en una cruz. Al tercer día levantarse de entre los muertos a fin de darnos esperanza. Al fin de darnos esperanza. Y lo que Él quiere es que tú creas en Él. Lo que Él quiere es que tú vengas a Él con un corazón arrepentido. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo. Aquí está mi mano. ¿Puedes levantar tu mano y volverlo a bajar? Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien? No quiero presionar, solamente quiero dar tiempo. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como Salvador? Tal vez, hermanos, los demás o todos ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero tal vez estamos pasando por tormentas, por pruebas, por adversidades. Tal vez nuestro matrimonio, tal vez nuestra familia, tal vez nuestra vida se ha ido tambaleada, ha sido fuertemente golpeada. Si queremos prevalecer, es necesario que sigamos el ejemplo de Job y de su esposa. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Ore por mí. Estoy pasando por pruebas, pero con la ayuda del Señor, mi decisión es seguir el ejemplo. Gracias a Dios. Quiero prevalecer. Gracias a Dios. Habrá alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí. Quiero prevalecer. Gracias a Dios. Hermanos, gracias a Dios. No nos confiemos. No nos confiemos, dice la palabra de Dios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Yo veo las manos, veo los rostros, veo a mis hermanos que están aquí, pero tú estás viendo lo que hay en el corazón. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestra mente.
cuáles son las decisiones que estamos tomando, sabes las luchas que estamos enfrentando, que estamos teniendo. Yo te quiero pedir, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a prevalecer en medio de las tormentas de la vida, que podamos estar experimentando como matrimonios, que podamos estar firmes y que podamos salir avantes con tu ayuda, Señor, y que podamos cumplir ese pacto que hicimos de poder estar juntos hasta que la muerte nos separe, y que podamos ser un matrimonio para tu honra y tu gloria. Yo te quiero pedir, Señor, por las familias que están siendo golpeadas por la adversidad, por las pruebas, Señor, que vienen en diferentes áreas, de diferentes frentes, Señor, pero que nos ayudes a estar firmes de la misma manera, que nos ayudes a tener nuestra mirada y nuestra esperanza puesta en ti, para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nuestras familias. Pero también te quiero pedir, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, para que nos ayudes, Señor, como Job, a estar fortalecidos en ti, Señor, y no ceder a la tentación, sino estar firmes, a estar dependiendo de ti, Señor, a estar buscando tu rostro, Señor, y tener puesta nuestra esperanza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, que nuestra decisión en medio de cualquier circunstancia adversa, Señor, en medio de cualquier tribulación, sea adorarte, Señor, sea honrarte y sea glorificarte, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Le voy a dejar el tiempo a Francisco. Bueno, hermanos, los invito a ponerse de pie para entonar el siguiente coro. Bástate en mi gracia. This is